Bienvenidos sean todos compañeros docentes y representantes de la Universidad Alfa y Omega, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. El presente trabajo es producto de la asignatura de seminario de tesis del doctorado en educación. El coordinador, Dr. Ernesto Balán Torres. Soy la maestra Claudia Isela Cruz Jiménez y les presento mi tema de investigación con el que busco obtener el grado de doctor y al cual he titulado las TIC como herramientas didácticas y su integración en los procesos pedagógicos en la comunidad educativa del plantel 28 turno matutino del subsistema Cobatá. Las palabras claves de la tesis corresponden a la parte teórica que fundamenta el trabajo de investigación y el diseño de estudio. Son las siguientes. Según Beloch, en 2012, las TIC son todas aquellas que giran en torno a las tecnologías de almacenamiento, procesamiento, recuperación y comunicación de la información a través de diferentes dispositivos electrónicos e informáticos. De acuerdo con Merino 2010, una herramienta es un instrumento que permite realizar ciertos trabajos. Estos objetos fueron diseñados para facilitar la realización de una tarea. Vicuña en el 2011 manifiesta que una herramienta didáctica son aquellas con las que cuenta un docente en el momento de impartir conocimiento sobre un tema específico y así facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entendemos como un proceso pedagógico al conjunto de prácticas, relaciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en procesos educativos, con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común. Palacios 2000. El esquema que observa este proyecto de investigación es el siguiente. El capítulo 1, denominado Introducción, muestra un panorama general y sintetizado del trabajo de manera global. Y aquí veremos qué le dio origen al presente trabajo de investigación. En el capítulo 2, Planteamiento del problema, en él se delimita el objeto del presente proyecto de investigación. En el capítulo 3, denominado Marcos de referencia, es donde se revisan los antecedentes históricos del sistema educativo en México e incorporación de las TIC en nuestro país, así como una serie de teorías educativas y conceptuales que sirvan de sustento al presente proyecto de investigación. Y por último, el capítulo número 4, denominado Metodología. En él se describen los procedimientos, técnicas de recopilación de información que se utilizarán en el presente estudio. Empecemos. Capítulo 1. Introducción, origen de la investigación. El constante cambio y avance en la tecnología ha ocasionado la necesidad de un replanteamiento en las formas de enseñar y transmitir los conocimientos a nuestros alumnos. El reto que se nos presenta es transformar los paradigmas actuales de enseñanza y situar a nuestros docentes y alumnos en el uso de las TIC como medios didácticos para mejorar el nivel educativo y a su vez nos permite estar a la vanguardia ante un mundo globalizado y cada vez más digital. Las TIC han estado presentes en las aulas de clase por más de una década en nuestro país. Una de las principales preocupaciones sobre el uso efectivo de las TIC en la educación escolar es la preparación de los docentes en este campo, específicamente la transición que estos deben de hacer hacia el uso de computadoras como herramientas didácticas y hacia un enfoque basado en competencias, razón por la cual se hace necesario hacer un diagnóstico de la situación actual de los alumnos y docentes del plantel número 28, referentes al nivel de apropiación e integración de las diferentes herramientas psicoeducativas que se puedan manejar por medio de las TIC. Pasemos al capítulo 2, presentación del problema.
Los docentes que conocen y manejan las TIC adquieren competencias que le facilitan el uso de las tecnologías, como por ejemplo son capaces de navegar en Internet, calcular datos, usar un correo electrónico. A pesar de todas estas ventajas, muchos docentes hoy en día no logran comprender a cabalidad la utilidad que les puede significar el uso de las TIC en su desempeño profesional. Sin embargo, la tarea no es solo acercar al alumno a la tecnología, o mejor dicho, recurrir a la disposición del alumno en el uso de la tecnología, ya que ellos son mejores cibernautas. El compromiso docente estriba en involucrar al alumno en un proceso de investigación objetiva y recaudación de saberes a través de filtros de análisis y reflexión. Por lo antes planteado, nos lleva a las siguientes preguntas de investigación. La pregunta clave o principal sería: ¿cuál es la situación actual de los alumnos y de los docentes referentes al nivel de apropiación e integración de las diferentes herramientas que se pueden utilizar en los procesos pedagógicos por medio de las TIC? Las preguntas secundarias serían: ¿qué conocen los estudiantes en relación a las TIC? ¿Qué opinan los docentes respecto a la incorporación de las TIC en el aula? ¿Se puede mejorar el rendimiento escolar de los alumnos con el uso de las TIC? ¿Qué estrategias didácticas basadas en las TIC se pueden implementar en las aulas del plantel 28 turno matutino del subsistema COBATAP en beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje? Actualmente a los docentes se les bombardea con la idea de que las computadoras deben de ser parte integral de las actividades de una clase. Un desafío fundamental para muchos docentes es cómo usar la computadora en la creación de oportunidades de aprendizaje, pero la mayoría de los maestros no reciben ningún tipo de capacitación sobre este tema o bien simplemente no muestran interés. A través de 25 años de servicio en el plantel 28, he observado que a pesar de los intentos por parte de las autoridades para aumentar la apropiación e integración de las TIC en el aula, aún no se logran las expectativas deseadas. Ante esta situación surge la siguiente hipótesis de investigación. Si los docentes mejoran el uso de herramientas didácticas y su integración en los procesos pedagógicos, entonces se logra mejorar el aprendizaje significativo de los alumnos del plantel 28, turno matutino del subsistema COBATAP, del cual se desprenden las variables. Tenemos como variable independiente: si los docentes mejoran el uso de herramientas didácticas y su integración en los procesos pedagógicos, y como variable dependiente, se logra mejorar el aprendizaje significativo de los alumnos del plantel 28, turno matutino del subsistema COBATAP. La formación tecnológica de los docentes y estudiantes es una necesidad más que una realidad, puesto que la meta final es acercar no solo a la educación, sino a la institución educativa, en general a la realidad social del momento. Es por ello que habrá que desarrollar en ellos una capacitación digital que les ayude en la búsqueda, selección y transformación de la información que encuentran en la red Internet, según declara Marín en el 2011. Para lograrlo, se debe de partir de un diagnóstico de la situación actual de los alumnos y docentes referentes al grado de apropiación e integración de las TIC como herramientas didácticas en un proceso pedagógico en la comunidad educativa del plantel 28 turno matutino, el cual será nuestro objetivo general. A través de la aplicación de cuestionarios, vamos a poder alcanzar objetivos particulares, como sería identificar fortalezas y debilidades en las utilizaciones de las TIC en el aula y conocer el impacto de las TIC en el aprendizaje del alumno. Por otro lado, se pretende conocer el impacto de las TIC en el aprendizaje del alumno, fomentar la comunicación y actividades entre docentes y alumnos por medio del uso de las TIC y, por último,
impulsar el aprendizaje autónomo individual y entre otros equipos de alumnos a través del uso de las TIC. Pasemos al capítulo 3, marcos de referencia. A través del marco de referencia podremos recopilar antecedentes de las TIC en el campo educativo, es decir, teorías, experimentos, datos, estadísticas que permitan determinar conjuntamente con el análisis datos provenientes de la investigación de campo, la veracidad o nulidad de la hipótesis antes planteada. Este marco de referencia se divide en 3 rubros. Se va a iniciar con la primera parte, antecedentes históricos del sistema educativo en México y su integración en las TIC. De manera general, los temas a ver serían estructura del sistema educativo en México, la incorporación de las TIC en la educación en México, la evolución de las plataformas educativas e-learning, opinión de los expertos con respecto al uso de la tecnología en educación en México. En un segundo punto abordaremos las TIC como herramientas psicoeducativas. Los temas que se verán aquí serían estrategias didácticas, las TIC y la educación y los modelos de enseñanza que integran las TIC. Por último, tendremos las TIC y el Colegio de Bachilleres de Tabasco. En esta parte iremos de lo general a lo particular, empezando con un panorama de lo que es el Colegio de Bachilleres de Tabasco a nivel estatal, para poder finalizar con un contexto interno y externo del plantel número 28, turno matutino. Pasaremos al capítulo 4, denominado, como habíamos dicho, metodología. La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la integración, es el cómo se realizará el estudio para responder al problema planteado. Descripción del área de estudio. El presente proyecto de investigación se llevará a cabo en el subsistema de educación media superior, Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel número 28, turno matutino. El periodo de aplicación será 2020 A y B. La población estudiantil es comprendida por adolescentes en un rango de edad de 14 a 18 años. La población docente en el turno matutino es de 50 docentes de diversos perfiles profesionales. ¿Con quiénes se realizará la investigación? Por una parte tenemos a los docentes, de los cuales se tomará una muestra al azar de 5 docentes, representando un 10% de la población total. Por el otro lado tenemos a los estudiantes, los cuales son 988 alumnos. Se tomará una muestra al azar, un grupo de primero, tercero y quinto semestre, los cuales representan un 13% de la población total. Tipo de investigación. La presente investigación será de tipo cuantitativo. Su carácter será cuantitativo correlacional. Se medirá el grado de relación existente entre las variables propuestas en el capítulo 2, planteamiento del problema. Se utilizará una metodología inductiva, ya que se va a partir de un problema específico. Técnicas y descripción de instrumentos. Los instrumentos que serán aplicados son cuestionarios a través de la técnica de encuestas e interpretación de resultados aplicados en una sola etapa. Estos cuestionarios son de preguntas cerradas. Estructura del cuestionario docente. Se inicia con un rubro para información personal, donde se pregunta la edad, sexo, título académico, años de servicio, años de ingreso, qué tipo de contrato posee, si ha participado en algún proyecto educativo con las TIC y cuál es su opinión personal acerca de ello. En un segundo punto, denominado información sobre la escuela, se le cuestiona acerca de su opinión en cuanto al número de talleres de cómputo, la calidad de los equipos, conexión a internet, disponibilidad de recursos audiovisuales y digitales en las aulas, entre otras cosas. Por último, en el tercer rubro, competencias TIC, se cuestiona acerca del nivel de apropiación en cuanto al manejo de herramientas,
como podrían ser tableros, carteles, amplificadores de sonido, entre otras cosas. La frecuencia del uso de estas herramientas en el aula, qué nivel de apropiación tienen en cuanto a los programas de computadoras, cómo se podría operar sistemas operativos, hojas cálculos, bases de datos, plataformas educativas, motores de búsquedas, entre otros. Se les proporciona una lista en la que tienen que elegir cuáles son las posibles dificultades que se encuentran para incorporar las TIC en su práctica pedagógica en el aula. En el punto 5 nos habla de cómo pueden favorecerse los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, si el docente considera que puede apoyar como aprendizaje autónomo, operativo, facilidad de uso, alta motivación, entre otros factores. Y por último, ¿qué aspecto les gustaría que la tecnología le ayudara en el aula, incorporando las TIC en su práctica pedagógica? Ellos pueden elegir entre comunicación con los padres, mantenimientos de disciplina en el aula, mejora la atención de clases, obtención de materiales didácticos, entre otras cosas. Estructura del cuestionario de alumnos. Este se divide en 4 partes, al igual que el cuestionario anterior. Se inicia con cuestionamientos de información personal como edad, sexo, si tiene computadora en casa, si tiene conexión en internet y cuál es su punto de vista acerca de las TIC. En un segundo punto se trata de determinar los conocimientos instrumentales y usos básicos de las TIC, es decir, qué nivel tiene el alumno en cuanto al uso de sistemas operativos, manejo de dispositivos, procesadores de texto, presentadores electrónicas, bases de datos, entre otros. En un tercer punto se trata de identificar el uso de las TIC para la búsqueda, tratamiento y comunicación de la información. Esto es, si el alumno es capaz de descargar recursos de Internet, si maneja herramientas propias como sería correo electrónico, adjuntar información, organizar directorios o si utiliza simplemente como entretenimiento o las conocidas redes sociales. Por último, tenemos un rubro para conocimiento y uso de las TIC en la comunicación social del aprendizaje colaborativo. Esto es, determinar el nivel de apropiación que tiene el alumno en cuanto a programas o plataformas colaborativas. Por mencionar algunos, blog, wikis, webcasts o foros. Con esto concluyo la presentación de mi trabajo de tesis. A continuación se presentan las literaturas citadas.